Yo creo que ningún padre le va a querer dar alguna promesa mala a su hijo, a menos que se porte mal. Amén. Pero las promesas las 3,500 promesas que encontramos en la Biblia son para nuestro beneficio. Amén. Entonces, para nosotros poder llegar a alcanzar parte de esas promesas o todas las promesas que hay en la Biblia, nosotros, tenemos que tener fe, amén. Tenemos que creer en esas promesas porque todo viene por fe. Pero para poder llegar a tener esa fe, muchas veces decimos, es que yo no tengo en realidad fe, yo no creo. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué nos va mal en la vida? ¿Sabes por qué tenemos muchísimos problemas? En realidad no es porque seamos malas personas. El enemigo quiere hacernos sentir que somos malos, que somos culpables. Pero ¿sabes por qué no llegamos a alcanzar todas esas promesas? Porque nuestra carne nos impide. ¿A qué me refiero? ¿De qué está hablando, pastora? ¿Cuál carne? No hay carne asada aquí. No. Estoy hablando de tu carne, de tu cuerpo. ¿Amén? Amén. El agua es líquida. ¿Amén? Amén. Pero si a esta agua la ponemos en la estufa y la ponemos a hervir, ¿qué produce? Vapor. ¿Amén? ¿El vapor sigue siendo agua? Amén. Sí, nomás en un estado diferente. Amén. Si esta agua yo la meto a mi congelador, ¿en qué se va a convertir? Hielo. En hielo. ¿Sigue siendo agua? Sí, sigue siendo agua, nada más que está dura. Amén. Así como el agua tiene 3 diferentes aspectos, nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad que así dice la palabra? Sí. Ok. Entonces, si nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, y sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo. Amén. Que su nombre es Jesús. Quiere decir que en nosotros también hay 3 partes de nosotros. Aunque usted no lo crea. No quiere decir que hay 3 pastoras. No quiere decir que hay 3 yos. No. Es uno solo. Como dijimos el ejemplo del agua, la esencia es uno solo, pero hay diferentes maneras como lo podemos percibir o ser. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos primero que nada, somos espíritu. Amén. 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 Somos espíritu. Del aliento de Dios sopló espíritu de vida. Amén. Amén. Ese espíritu tiene un alma. Somos también alma. Pero ese espíritu con esa alma tiene un cuerpo. Esa es tu carne. Cuando escuches hablar acerca de la carne, es esto que puedes tocar. Amén. Entonces, así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es Jesús, uno solo, así nosotros también. No quiere decir que mi espíritu se llame Petrita y mi alma se llame Juanita y yo me llame Zoila. No, es la misma. Soy la misma, pero en diferentes formas. ¿Amén? Amén. ¿Hasta ahí me voy entendiendo? ¿Me entienden? El espíritu es el que te conecta con Dios. Todos tenemos espíritu. El alma, escucha lo que te voy a decir. El alma es lo que pelea a Satanás. No le interesa tu cuerpo. A él no le interesa si te vas a ir gordito, flaquito, cachetoncito, pintadito a la tumba. A él le interesa tu alma, porque tu alma nunca muere. Tu espíritu le pertenece a alguien. ¿A quién le pertenece? A Dios, porque Dios sopló el aliento de vida, espíritu en ti, amén, y va a regresar a él. Pero el alma, el cuerpo, finalmente se va a morir y va a regresar a la tierra, porque de la tierra lo tomó Dios y va a regresar a ser polvo, amén. Pero el alma es lo que el enemigo quiere tomar de ti. Es lo que pelea tu alma. En tu alma está la voluntad. Dios, ni siquiera Dios puede
manipular tu alma, ni siquiera Dios puede decidir sobre tu alma, porque ese es un regalo que Dios nos dio. Nuestra alma, en nuestra alma decidimos o hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Ok? Entonces, nuestra alma se va a alimentar de lo que le estemos dando. ¿Qué le estoy dando de comer a mi alma? Taquitos, burritos, pozole, enojos, bilis, corajes, malas palabras. ¿Qué le estoy dando a mi alma? ¿Qué le estoy dando? ¿Rencor? Pero si yo solamente le estoy dando eso a mi alma, finalmente adivina quién va a ganar, el cuerpo o el espíritu, porque recuerda que el alma está en medio. Y acá está el espíritu y acá está el cuerpo. Entonces, si yo le estoy dando todo lo de la carne, adivina quién va a ganar el alma. La carne. Y tu carne, que hace todo lo que a Dios no le agrada, ¿a quién le pertenece? Amén. Entonces, tenemos que llegar a entender la importancia de morir yo. No quiere decir que me voy a dar un balazo, ¿verdad? O que me voy a ahorcar yo misma. No, estamos hablando en un ámbito espiritual. ¿A qué me refiero con morir yo? Si yo quiero que mi alma llegue al cielo, que mi alma se salve, que mi alma sea una ofrenda para mi Dios, entonces yo tengo que decidir ser un discípulo de Jesús. Yo tengo que decidir que mi alma anhele con todo mi corazón el buscar a Jesús, el ser como Jesús. Amén. Y para eso necesito matar mi yo. Necesito que el yo, que lo que a mí me guste, que lo que yo quiera, que lo que a mí me plazca, se muera. Porque lo importante ya no es mi carne, es mi alma. Y si yo a mi alma la estoy alimentando con la palabra, estoy orando, estoy viniendo a la iglesia, estoy ayunando, entonces estoy alimentando mi alma de cosas buenas. Y adivina qué, la carne va a menguar, va a quedar abajo. Y lo que va a elevarse es tu espíritu. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que hayan elevado su espíritu, que dices, caray, ¿y qué me pasó? Si antes, si veía que mi hijo me hacía eso, o si mi patrón me hablaba así, o si el apóstol me hablaba de esta manera, yo me enchilaba y me molestaba y hasta sudaba de coraje. ¿Y ahora qué me pasa? Si es lo mismo y ahora siento paz, gloria a Dios que me hayan llamado la atención, gloria a Dios que me hayan corregido. Ahí es cuando tú te das cuenta que hay un cambio, que estás alimentando a tu alma del espíritu más que de la carne. Cuando todo te frustra, cuando todo te parece mal, cuando estás de malas, cuando dices sapos, culebras y todo lo de haber por la boca, adivina a quién estás alimentando. A tu carne. Y todo te va a parecer mal y nada va a parecer bien. Pero cuando alimentas a tu espíritu, cuando matas al yo y le dices, hey, cálmate, cálmate, vamos alimentando al espíritu, tómalo en el espíritu. Por eso muchas veces vamos a escuchar que decimos, vamos a hablar en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nuestras emociones, que nuestras actitudes, que nuestra mala forma de ser va a quedar abajo, la vamos a aplastar con el pie y vamos a elevar nuestro espíritu, vamos a estar en el espíritu para poder recibir. ¿Están aquí? Amén. Ok. ¿Qué significa el morir yo mismo? Y ahora sí voy a pedirles que se pongan de pie para leer la palabra y ya de ahí no tienen que ponerse de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Mateo 16, 24, 26. Amén. Cuando estén ahí, digan amén. Hermanos, ¿les pueden pasar una Biblia a los hermanos, por favor, que no tienen? Mateo 16, del 24 al 26. Amén, amén, gloria a Dios. Y disculpen que me oigan gangosa, pero todavía ando
con la garganta mala. ¿Están ahí todos? Amén, amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por mi causa, la hallará. Porque, ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. Vamos a orar en este momento, hermanos, para que el Señor sea el que hable en esta tarde, nos hable a todos y podamos aprender de lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, una vez más estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo paso un carbón encendido por mis labios, Señor. Te pido en esta hora, Señor Jesús, que mengues mi carne, Señor. Que mates mi carne en esta hora, Señor, y que eleves mi espíritu, Padre, para poder ser vaso útil, Señor Jesús, en esta hora, en lo que tú quieres hablarnos, Señor, a este pueblo, Padre. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que cada corazón, cada alma, Señor Jesús, abre su corazón, abre las ventanas de su corazón, Padre, para recibir esta palabra, Señor. Y así, Señor Jesús, poder ser un discípulo digno de ser hijo tuyo, Padre bendito. Señor, te damos gracias y lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Un fuerte aplauso y pueden sentarse, hermanos. Entonces, aquí en la palabra que leímos ahorita, era Jesús hablándole a sus discípulos. Y dice que si alguno quiere venir en pos de mí, en pos quiere decir, si alguno quiere seguirme, amén, niéguese a sí mismo. ¿Cómo que me niegue a mí mismo? Negarte a ti mismo quiere decir que tu cuerpo muchas veces te va a decir, híjole, pues aquí tan a gusto que estás viendo la película, el juego de los Six Hacks, ¿para qué vamos a la iglesia? Está lloviendo, está haciendo frío. Mejor cómete aquí unas tortitas, unas palomitas. A lo mejor hasta te puedes resfriar si sales. Me siento cansado. Además, hasta temperatura como que me agarró ahorita. El Señor es el que habla, amén. Y eso es lo que quiere decir negarte a ti mismo. Porque tu carne te va a pedir cosas de la carne. Te va a pedir comida, te va a pedir que quizás la comodidad, te va a pedir cosas que la carne necesita, un masajito, un bañito. Ay, pastora, es que no fui porque se me hizo tarde, me metí a bañarme y sentía tan a gusto que me quedé como una hora. Y se me hizo tarde y ya no quise llegar. Entonces, cuando habla Jesús de negarme a mí mismo, aunque no tenga ganas, aunque no quiera, la palabra de Dios dice que si tú no tienes fuerzas, es una de las promesas, que Él te dará fuerzas como las del búfalo, amén. Toma tu cruz y sígame. Todos tenemos una cruz. Y si usted me dice, la mía es más pesada que la suya, yo le digo, es mentiroso porque nunca ha pesado la mía. Cada uno, Dios nos da una cruz que podamos llevar. Nunca nos da más, ni nunca nos da menos. ¿Y cómo podemos llevar esa cruz? Solamente la vamos a poder llevar cuando nosotros menguemos nuestra carne. En la carne no la vamos a poder llevar. ¿Por qué? Porque no nos gusta, se nos hace pesada, es mucho. Simplemente no quiero. Y esa es mi carne hablando. Pero si alimento mi alma de cosas de la palabra, vengo a la iglesia, quiero transformar mi mente, quiero transformar mi vida, entonces adivina qué, en lo espiritual, ligerita se te va a hacer esa cruz.
ligerita. Hasta la vas a besar como lo hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que tenemos que la carne matarla, el yo matarlo. La palabra de Dios nos enseña que por un solo hombre el pecado se transmitió a todos nosotros. Amén. ¿Y quién fue ese hombre? Pues nuestro padre Adán. Amén. Ahora, tenemos la creencia que el pecado es la mentira, el robo, el engaño, la fornicación, el adulterio, el homicidio. Esa es la creencia que nosotros tenemos, que todos esos son pecados. Amén. Pero en realidad, eso es la manifestación del pecado. ¿Y qué es una manifestación? Simplemente mostrarlo en público o algo que es evidente, que se puede ver. ¿Ven que a veces hay marchas? Dicen, vamos a ir a una manifestación. A veces no sabemos ni por qué estamos manifestando, pero ahí vamos, de pegados. A veces no sabemos nosotros en nuestro interior por qué hacemos algo, pero es la manifestación de nuestro pecado. A veces hay marchas allá afuera y nos dicen, a lo mejor una persona que la ve de lejos dice, pues hay una manifestación. ¿De qué será? ¿Quién sabe? Pero la puedo ver desde acá. Y los que van en esa manifestación saben por qué están manifestando. Quizás porque están inconformes con la paga, quizás porque no dan papeles, yo no sé. Hay muchos tipos de manifestación, pero una manifestación es hacer algo evidente. Entonces, cuando tú pienses en todas esas cosas, es una manifestación del pecado. Son cosas que vienen del pecado. Amén. Amén, amén. Y el verdadero pecado es lo que está realmente en tu corazón, en tu alma. Amén. amén. Ahí donde están, no necesitan pararse. Vamos ahí mismo al libro de Mateo, un capítulo atrás. Y vamos al capítulo 15. Y vamos a leer del 8 al 10. Amén. Es cuando está hablando Jesús acerca de los religiosos, y dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y llamando hacia la multitud, le dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, quiere decir que Dios conoce lo que realmente hay en nuestro corazón. Podemos portarnos unas personas de bien, unas personas santas, unas personas bien delante de todos nuestros hermanos, o nada más cuando venimos a la iglesia y saliendo nos volvimos unos chamucos. Santo. Pero ¿sabes qué? No podemos engañar a Dios. Amén. Él conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Él conoce realmente nuestro verdadero sentido, nuestra verdadera intención. Entonces, el pecado de Adán no vino ni por mentira, porque él no mintió. Cuando Dios le pidió cuentas, vea que él no dijo, no, Señor, yo no hicimos nada. No fue ni por mentira, no fue ni por robo, no fue ni por rencor, no fue homicidio. Ese no fue el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. ¿En qué desobedeció? En hacer lo contrario a lo que Dios quería de él. Desobedeció. Y si ustedes leen esa parte en Génesis 3, dice que en realidad fue la mujer la que probó primero del fruto y luego le ofreció a Adán. Amén. Amén, amén. Y uno diría, pero pues en realidad él no fue el que, bueno, sí desobedeció porque lo hizo, pero fue la mujer primero. Pero recuerden lo que ha hablado el apóstol siempre aquí, la cabeza
La cabeza, el hombre, el sacerdote, es el que va a dar cuentas de su mujer y de sus hijos. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de Adán ahorita? Porque él fue el que cometió el pecado. La palabra de Dios dice que cuando el hombre y la mujer se unen, una sola carne son. Y como Adán era la cabeza, entonces Dios vino a reclamarle no a la mujer, vino con Adán. Amén. Ahora, el antecedente del pecado es la rebelión. Y la rebelión viene de querer hacer todo a mi manera, como yo quiero, como yo pienso, como yo creo, porque así lo creo y creo que es lo correcto. Habla, papá. Y ahora sí que me falta un cascote porque así era mi pensar. Mi esposo me decía, mi amor, necesito que vayas aquí o hagas esto para que algo, cualquier cosa. Sí, yo lo hago, pero a mi manera. Él me daba las instrucciones, me decía, primero vas y llevas a los niños a la escuela, luego te vas al banco y de regreso yo voy a estar listo, o cualquier cosa que me mandaba hacer. Y adivinen qué. Yo creía que él estaba equivocado en la manera que él me había mandado a hacer las cosas. Entonces yo primero iba a la gasolinera, luego venía por él y luego iba por los niños. Todo lo contrario a lo que él me decía. Y adivinen qué, Dios me tuvo que pasar por un proceso muy difícil. Y hermanas, escuchen esto si no quieren pasar. Cuando su esposo le dio una orden, más vale que la hagan al pie de la letra. Si se equivoca su esposo, dejen que Dios lo juzgue a él. Dejen que Dios se encargue de él. Usted obedezca como le dice su esposo. Si le dice, váyase por aquí, dele por allá, usted se va por aquí y le da por allá. Porque de lo contrario, se va a dar topes con la pared. Y se los dice a alguien que se dio muchísimos topes, que si pudieran ver los chichones espirituales, bueno, estaría deforme. Cada vez que mi esposo, de verdad, no es mentira, bajo la presencia de Dios se los digo, y tampoco es para sentirme orgullosa, es para que aprendan de los errores de alguien que pasó por ese proceso. Cada vez que mi esposo me decía, haz esto, así, 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 y me daba las instrucciones exactas y precisas. Pero como yo pensaba, como yo creía, como yo decidía, lo hacía a mi manera. Porque mi carne me decía, te has equivocado. Si la mujer dicen que es más inteligente que el hombre, no le hagas caso. Amén. No le hagas caso. Mejor hazle como te estoy diciendo, como te dije, como estás pensándolo, y hasta más orgullosa se va a sentir de ti porque va a decir, wow, lo hizo mejor de como se lo ordené, porque así es el diablo de mentiroso, de verdad, así es el diablo de mentiroso. Y yo decía, lo voy a hacer así y hasta lo voy a dejar con el ojo cuadrado. Pues la que quedaba con el ojo cuadrado era yo. Porque me salían las cosas mal. De verdad, me salían las cosas mal, mal, mal. Yo decía, pero ¿por qué no le hice caso? ¿Pero por qué me eché otro problema encima? ¿Por qué? Por mi desobediencia. Porque no hice por mi rebelión, como estamos leyendo aquí, por mi rebeldía. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién es el padre de rebeldía? ¿Quién es el padre de rebelión? Satanás. Fue el primero que se le rebeló al Señor. Así que si tú te rebelas ante alguien, niño, a tu papá, mujer, a tu esposo, esposo ante Dios, déjame decirte que perteneces al otro bando. Amén. Entonces, la rebelión nos hace pensar o hacer las cosas como nosotros creemos, a nuestra conveniencia, a nuestra forma de ser. Y luego a veces lo más tonto es que queremos hacer a Dios a nuestra forma. A la Biblia le borro esta parte porque no me gusta, pero le dejo la que tiene que el hombre tratar como brazo frágil a su mujer. Pero la de someter a su marido, creo que con un guairao le voy a quitar. Y no es así. O somos o no somos, o lo hacemos o no lo hacemos. Amén.
Hermanas, creo que ya saliendo me van a dar con él. Una vez me invitaron, la única vez que me han invitado a predicar a una iglesia. No, hombre, casi me sacan a jitomatazos las hermanas. La primera y última vez que me invitaron. Gloria a Dios. Entonces, la raíz de la desobediencia es la rebelión. ¿Qué quiere decir rebelión? Rechazo a la autoridad. ¿Así? ¿Así? Tú te pasas un semáforo, ya estás siendo rebelde. Porque no estás respetando las cosas de la autoridad. Y la palabra de Dios me dice que nosotros como cristianos tenemos que poner el ejemplo y someternos a las autoridades terrenales. Si la ciudad me dice que yo no puedo ir a 60 millas donde es en 35, yo voy a 60, ¿qué estoy haciendo? Rebelándome contra las leyes terrenales. Nuestra esencia, por la rebeldía que existió desde un principio, no es nuestra esencia, más bien nuestra carne tiende a rebelarse. Amén. El rebelarnos, la rebeldía es hacer todo lo que nosotros querramos sin tener límite. Si, por ejemplo, tu mamá, niño o niña te dice, ya no comas más pizza porque te va a doler el estómago. Y mi mamá, ¿qué sabe? Yo tengo mucha hambre, voy a seguir comiendo. ¿Qué tiene? Ella no sabe que yo tengo mucha hambre. Simplemente te está revelando. Si tu apóstol te dice, hermana, hermano, haga esto, no deje de asistir a la iglesia. Porque les voy a decir una cosa. Mucha gente viene aquí buscando una varita mágica. Mucha gente viene aquí como que si me monta a los negocios cuando este lugar era un salón de clases. Y venían muchos vendedores y veían que mi esposo estaba teniendo éxito en ventas y venían a querer sacar el secreto. ¿Cuál es su secreto? Hay algo que él hace que no nos quiere compartir. Y todos decían lo mismo, es que, ¿qué haces? Y mi esposo le decía, es que ya te dije lo que hago, pero el problema es que no lo quieres hacer. Entonces cuando una autoridad te da una orden y tú no la quieres seguir, entras en rebeldía automáticamente. Y cuando entras en rebeldía, jamás esperes que las cosas te salgan bien. Jamás, 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 jamás. Cuando haces lo que tú quieres, en vez de lo que Dios quiere, estás haciendo lo peor para Dios, rebelártele como lo hizo Satanás. Yo tomo control de mi vida, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque yo soy Juan Camaney. Y ni mi papá ni mi mamá me decían lo que tenía que hacer, mucho menos mi esposo o mi esposa. O mi apóstol. Tenemos todos que tener una autoridad. Y cuando nos rebelamos a esa autoridad, ahí viene el caos. Si yo te dijera, ponte a pensar en algo que quizás 5, 10, 15, 20 años atrás, una decisión que tomaste, algo que te rebelaste, que cambió tu vida, yo te aseguro que me dirías, y no la cambió para bien. Me arrepiento. Fue un error. Entonces, cada vez que nos rebelamos, la paga es una consecuencia mala. Y muchas veces, hermanos, la consecuencia no nada más es para nosotros. Nuestra rebeldía, lamentablemente, afecta a la gente que nos rodea. Amén. Y Adán pecó por la tentación que el diablo le puso. ¡Ey! Cómete ese fruto y vas a ser independiente. No le tienes que rendir cuentas a Dios. Serás como Dios. Tendrás el mismo poder de Dios. Tú vas a tener el control de tu vida. Vas a hacer lo que tú quieras. No le tienes que rendir cuentas. No le vas a tener que rendir cuentas a nadie. No habrá ningún límite para ti y para tu esposa. Y adivinen qué.
Cayeron redonditos. ¿Por qué? Porque la carne estaba en rebeldía. No quisieron estar bajo la autoridad de Dios. La carne, y uno puede decir, pastora, pero es que eso fue hace muchísimos años, del principio de la creación, era una culebrita la que veían y les hablaba. A veces nos habla una anaconda aquí, que casi nos quiere comer. Cuando los pensamientos que tú tienes, tú dices, pastora, yo nunca he escuchado la voz del diablo. ¿Cómo no? Todos los días la escuchamos. Todos los días. Escuchamos 3 voces. La del diablo, la mía, la de Dios. Escuchamos primero la de Dios. Empecé al revés. La de Dios. Luego escuchamos la mía con la lógica. No, pero es que... Y luego del diablo, sí, hombre, no vayas, no lo hagas. Tienes que saber distinguir. Y para poder distinguir esas voces, vamos a lo mismo. Tienes que estar en lo espiritual. Si tú estás en la carne, automáticamente vas a caer a escuchar tu voz y la voz del enemigo. Porque tu voz te va a decir lo que tu cuerpo quiere escuchar, lo que a ti te gusta, lo que a ti te conviene, y el enemigo te va a decir, yo te apoyo, hazlo. Es un cheerleader que te está ahí diciendo, sí, no vayas, no lo hagas. Tú tuviste la culpa. ¿A qué vas a ir a la iglesia? ¿A ser un hipócrita? Uy, es expertito en eso. Y si tú lo escuchas, pues entonces le estás sirviendo al enemigo. Cada decisión que tomamos vas a escuchar 3 voces. ¿Y sabes a cuál le vas a hacer caso? A la que tu alma, de la que tu alma se esté alimentando más. ¿De tu carne? ¿De lo que soy la Aparicio quiere? ¿De lo que el enemigo me está diciendo? ¿O de lo que Dios prometió a mi vida? De la promesa que Dios hizo a mi vida, de lo que Dios hará, de lo que Dios hará con mis generaciones, con mi esposo. ¿Qué le creo? Porque muchas veces solamente creemos, hermanos, cuando las cosas van bien. Porque nuestra carne nos dice, ay, ¿qué le creíste a tu apóstol o a la profeta? No, hombre, no les creas, mira, la situación está peor, dice que se va a mejorar, está peor. Y el enemigo usa todo lo que Dios usa. Quizás, escucha lo que te voy a decir. Quizás tu bendición estaba a un paso. Pero como tú escuchaste al enemigo y viste todo lo que estaba pasando a tu alrededor y dijiste, sí, cierto, no hay trabajo. ¿Qué compañía? El apóstol habla de compañía. Todos están jodidos, hombre. No hay trabajo. Y me dice de compañía. Si ya había ido a sacar mis papeles o mi licencia o lo que ocupaba, me lo denegaron. Y él me dice que Dios le dijo que iba a tener empresa. Pero si tú dices, eso es en la carne, tú lo estás recibiendo en la carne. Pero si tú dices, en tu espíritu, yo le creo a Dios. Yo creo que lo que estoy viendo a mi alrededor es una prueba por la que Dios me está pasando. Lo que estoy viendo a mi alrededor es que Dios me está calibrando a ver si le creo o no le creo. A ver si realmente mi fe está firme o con tantito me tambaleo. Entonces tienes que entender una cosa. Cuando el panorama se ve feo, nublado, oscuro, nosotros le echamos siempre la culpa al diablo. Esto viene del diablo. ¿Cuál diablo? Fue tu desobediencia. Que te apoyó y que te echó porras fue otra cosa. Pero viene directamente de tu desobediencia. Pero déjame decirte lo que te iba a decir que se me fue. Muchas veces, cuando Dios te va a dar una bendición grande, siempre te va a pasar por una prueba antes. Y depende de lo que tú estés alimentando tu alma, si esa prueba la pasas o no.
Si tú lo estás alimentando de la carne, vas a decir, pero es que todo se ve mal. Es más, se ve peor de cuando llegué a la iglesia, de cuando me acerqué a Dios. Dios no te va a poner las cosas facilitos y tú pensarás que esa prueba viene del enemigo o que eso viene del enemigo, porque tu carne, el yo, lo ve todo mal. Pero muchas veces es Dios quien te prueba y que esa prueba va a hacer que Dios diga, está listo para el siguiente nivel, está listo para su casa, está listo para su carro, está listo para ir a llevarlo a predicar con la gente alrededor. Amén. Entonces, cuando nosotros intentamos ser independientes, desobedientes, hacer lo que nos da la gana, estamos contradiciendo totalmente a Dios. Es más, te voy a decir una cosa, estamos intentando ser como Dios. El único que no tiene ley, que no da razón ni que tiene autoridad sobre nadie es Dios. El único. Y cada vez que tú te rebelas a la autoridad o cada vez que tú dices, yo soy yo y no me parezco a nadie y yo hago lo que quiero y yo no me voy a someter. Yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios. No funciona así. Por eso, si Dios hubiera querido que todos nos sometiéramos directamente a Él, y lo hacemos, pero para eso también hay leyes aquí, autoridades terrenales. Si hubiera querido que nos sometiéramos directamente a Él, no nos hubiera dado a papá y a mamá. No nos hubiera dado gobierno, no nos hubiera dado un pastor, un apóstol en la iglesia, porque pues directamente con Él no necesito intermediarios. Pues no funciona así. Aleluya. No funciona así. Tenemos que menguar nuestra carne para poder elevar nuestro espíritu y poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Muchos de nosotros intentamos leer la palabra de Dios o decimos, yo quiero aprender de Dios, quiero saber la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando la empezamos a leer, ay, pastor, porque yo no le entiendo nada. Me da sueño o repiten la misma cosa y la verdad que yo no le entiendo, no le hallo ni pies ni cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque la estás leyendo en la carne, la estás leyendo como cualquier otro libro. Y déjame decirte que la Biblia hasta el día de hoy es el libro más vendido hasta la actualidad. No hay bestseller, no hay mejor bestseller hasta la actualidad. La Biblia es el libro número 1 vendido. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, cuando la lees en el Espíritu, cuando te llenas de la palabra de Dios, no hay una revelación. De un solo versículo, Dios te puede dar 20,000 revelaciones y la puedes leer una y otra vez. Y cada día te va a dar una revelación diferente. Y cada día te va a hacer. ¿Y por qué hasta el evangelio hasta el día de hoy seguimos predicando a través de la Biblia? Porque la revelación es diferente, es fresca, no es aburrida. Cada vez nos revela cosas diferentes. Y si tú crees que ya leíste la Biblia muchas veces, vuélvela a leer y Dios te va a dar una revelación completamente diferente, porque la estás leyendo en el Espíritu. Y cada vez que tú la lees, tu espíritu se eleva y se eleva y se eleva y se eleva más a Dios, y la revelación es más y más y más y más y más profunda. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Están conmigo o ya andan en el rinconcito? Nosotros queremos decidir por nosotros mismos, o queremos saber, entender o creer lo que es bueno, lo que nos conviene, lo que es malo para nosotros. Y nadie puede saber eso mejor que quien nos hizo, mejor que quien nos creó. Pero para poder entender y para poder no entender, llegar a ser nuestra perfecta voluntad en Dios, nuestra carne tiene que menguar. El yo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, tiene que menguar. Muchos de los que no están aquí el día de hoy le hicieron caso a su carne.
Huelen a carne como a 1000 kilómetros de distancia quizás. ¿Por qué? Porque no están aquí. Ah, bueno, un día sí voy y otro día no. Cuando me sienta bien con Dios, voy. Cuando escuché hace poquito a una persona que invitó a mi esposo a la iglesia. Hermano, lo quiero invitar, mire, vaya para que reciba la palabra de Dios. Mire, pues si tengo tiempo, voy. Pues ahí si me sobra tiempito y no tengo que trabajar, voy. Pero les aseguro que si esa persona en ese momento le llegara una enfermedad, tuviera alguien enfermo en la cárcel, alguna desgracia, el trabajo no le importaría. Lo dejaría todo atrás con tal de llegar ahí. Porque quiere ir a que Dios le sane, a que Dios le ayude. Pero Dios no es una aspirina, hermanos. Tenemos un Dios celoso. ¿Quieren ver a alguien celoso? Dios. Dios no comparte a sus hijos con nadie. Él quiere que estemos en lo espiritual. Él quiere que cuando vengamos a orarle, vengamos sinceros con nuestro corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Abatido? ¿Cómo? ¿O a ti no te gusta saber cómo se sienten tus hijos? ¿O te conformas con que tus hijos te digan, oh, estoy bien? ¿Cómo te fue en la escuela? Pues bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Te conformas con eso? No. ¿Quieres saber? ¿Y qué proyectos tienes? ¿Y cómo van tus calificaciones? ¿Hay algo en matemáticas que te pueda ayudar? Tienes que saber y te gusta escuchar lo que tus hijos te dicen. ¿Amén? Así nuestro Padre Dios. Pero si siempre estamos en la carne, estamos pensando, ¿a qué horas irá a terminar la pastora? Ya tenemos 2 horas aquí sentados. ¿Por qué el apóstol nos querrá tanto tiempo en la iglesia? Habiendo cosas más bonitas que hacer allá afuera. Dios conoce la verdadera intención por lo cual lo venimos a buscar. Estamos aquí solamente porque digan que venimos, porque nos dé una palomita el Señor. O el día de hoy vino. El día de mañana no. Pasado tampoco. Pero luego volvió a venir. Ah, qué bueno. No. Tenemos un Dios celoso. Un Dios que quiere que sus hijos reciban las bendiciones, que sus hijos reciban lo que se merecen. Pero nosotros, como somos tan rebeldes y como le hacemos más caso a la carne, entonces hacemos lo que la carne nos dice. Ay, es que pastora, me invitaron a una fiesta y ya tienen mucho invitándome, pastora. Y pues, ¿cómo decir que no? Te aseguro que si Obama te invitara a la presidencia y tuvieras un bautizo, una fiesta, una boda, no, hombre, pues hay que se queden, yo voy con Obama, si soy invitado especial. Aleluya. Que se queden con su fiesta. Amén. ¿Y cómo llegarías a la Casa Blanca? ¿Cómo llegarías a ver al presidente? Y más, que imagínate que el presidente te diga, mijito, te prometo que te voy a dar papeles. Te prometo que te voy a sacar del problema que tienes. No, hombre, hasta me mudaba a vivir a Washington D.C. Ahí hacía una casita de campaña fuera de la Casa Blanca. Y no faltaría ningún día que me dijera el presidente. Muchas veces, hermanos, nos quejamos de nuestros matrimonios, nos quejamos de nuestras casas, nos quejamos del trabajo, de la esposa, de los hijos, de la mamá, del papá. Y cuando se te dice, tienes que estar viniendo a recibir la palabra de Dios, es el único que te puede cambiar, es el único que te puede ayudar. Pues cuando pueda voy. Y luego te preguntan, ¿por qué no hay un cambio? Porque tu carne te está diciendo, no vayas. ¿Para qué vas? Va a ser igual. O a lo mejor el apóstol va a hablar bien fuerte, totote. Y nomás te va a poner rojito. Pero ¿sabes una cosa? Déjame hacerte una corrección. No es el apóstol que te habla así. No soy yo que te estoy hablando en esta hora.
Porque cuando tú llegues si Dios algún día te pone aquí a predicar, muchas veces te va a pasar que tú estás allá sentado y alguien más está aquí predicando, hablando. Y tú ni cuenta te das de lo que estás diciendo porque es el Espíritu Santo el que pone en ti palabras, el que pone en ti cosas. Amén. Acompáñenme al libro de Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 14. Isaías 14, del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. Todo esto que acabo de mencionar, de querer hacer nuestra voluntad, de ser independientes, de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, como yo quiero, todo esto en realidad no viene ni siquiera de la tentación, no viene ni siquiera de ti. ¿Sabes de quién viene? Directamente del diablo. Y cuando tú tomas esta actitud, no es que tú seas el diablo, no. Es que tienes esa actitud, ese espíritu que el diablo puso en ti. No es que tú seas el diablo, es un espíritu de rebeldía. Amén. Y vamos a ver lo que dice Isaías del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por la tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré y en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Dios conoce el corazón. ¿Por qué fue desechado Satanás? Por su rebeldía. Pero ¿qué quería él? Quería ser como Dios. Y nadie puede ser como Dios porque tenemos un solo Dios. Y nadie puede ser como Dios. Entonces, cuando tú dices, yo no necesito de Dios, yo puedo porque yo sé trabajar, yo tengo manos, yo tengo la inteligencia. Yo, ya pareces yo. Entonces quiere decir que tú no necesitas de Dios, de nada. Hasta que te viene un problema, hasta que estás aquí en la situación más difícil, entonces te acuerdas que tienes un Dios. Ah, no, es que estaba equivocado. Y Dios te perdona, no me tomes a mal, Dios nos perdona. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué nuestro ego se tiene que levantar? ¿Por qué nuestro yo tiene que decidir por nosotros? ¿Por qué no esperar en las promesas de Dios? ¿Por qué nuestra carne tiene que dirigirnos, tiene que decirnos por dónde ir? Entonces cada vez que tú te hablas de esa forma, no, es que para ir a la iglesia y escuchar lo mismo, no, mejor me quedo aquí en la casa. Es más, voy a oír la prédica de otro pastor, me voy a meter al canal de Ministerios Pan de Vida y aquí la voy a oír. Santo, habla Señor. La palabra de Dios nos dice que cuando yo obedezco a alguien, escucha, cuando yo obedezco a alguien, yo me hago esclavo de esa persona. Cuando yo obedezco a alguien, yo me hago esclavo de esa persona. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿a quién has obedecido más? ¿A tu carne o a tu espíritu? Porque si has obedecido más a tu carne, quiere decir que le has obedecido más al enemigo. Quiere decir que has escuchado más la voz de tu carne. Dame más alcohol, dame más mujeres, dame más comida, dame más flojera. No vayas, no lo hagas. Entonces, si tú eres esclavo de malos hábitos, si tú eres esclavo de tu carne, ahora ¿qué tienes que hacer? Ser libre
Romper todo eso. Ser libre, libre, libre. Dios no te creó para que fueras esclavo del diablo. Amén. Jamás ese fue su plan de Dios. Entonces, si nosotros vivimos basados en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece mejor, estamos siendo totalmente manipulados y somos esclavos del enemigo. La palabra de Dios dice que nos esforcemos y seamos valientes. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de valentía. Todos, no dice a los chaparritos no, a los altos sí, a los morenitos sí, no, dice a todos. Ahora que fuimos a Miami, recuerdo bien que el apóstol Maldonado dijo en una de sus prédicas, ¿saben cuál es la diferencia de un siervo como yo y muchos de ustedes que están aquí? Porque Dios nos dio las mismas manos, misma cabeza, quizás nos cambie un poquito la cara, la forma de nuestro cuerpo, pero tenemos todo lo mismo. La diferencia es que unos se inclinan al espíritu, le creen a Dios a pesar de las pruebas. Y si tú crees que por estar aquí predicando o por ser un servidor de Dios no tienes pruebas, déjame decirte que aún las pruebas son más grandes. Pero hemos aprendido a estar más en el espíritu, que a veces se nos chispotea y nos volteamos un poquito más a la carne. Sí, somos carne, siempre vamos a tener esta carne, pero nosotros tenemos la autoridad de dominarla, tenemos la autoridad de someterla y decirle a Satanás, ya no más, hasta aquí te obedezco, hasta aquí fui tu esclavo, hoy le pertenezco a Dios, hoy soy hijo de Dios y obedezco lo que Él me dice y manda a hacer. Amén. ¿Y para qué quiere Dios que seamos libres? Para seguirlo, para servirle, para ser un discípulo digno de ser llamado hijo de Dios. Él no le interesa cuántos pecados hayas hecho, ¿sabes? Cuántas veces hayas metido la pata, Él no le interesa eso. Él quiere ver tu corazón arrepentido. Él quiere ver tu corazón humilde, de decirle, Señor, yo soy el que más te ha fallado. Pero necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu perdón, necesito de tu sanidad. Y cuando tú haces eso, no crees que el enemigo va a decir, bueno, mijo, váyase con su papá. No, al contrario, se te va a levantar la cosa peor. Que muchas veces el mismo diablo te va a decir, ves, mejor te hubieras quedado conmigo. Si yo te chiqueaba, si yo te mimaba. Pero Él nunca va a querer algo bueno para ti. Él quiere que ahora sí que entres a su membresía del lago de fuego. Y Dios tiene una mansión para ti. Aleluya. Una mansión que dice que las calles son de mármol, de oro. Imagínate. Amén. Entonces, ¿para qué Dios quiere que seas libre del yo? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que mates al yo? Recuerda, cuando quizás tu padre espiritual, tu apóstol o la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, te manda a hacer algo y tú desobedeces y tú no quieres hacerlo, automáticamente estás desobedeciendo a Dios. Automáticamente. Más te vale decir, no, pastor, yo no voy a hacer eso. Y al ratito, ok, pues ahí voy. Como lo que nos narra la Biblia, del hijo que le dice, sí, lo voy a hacer, sí, está bien. Y nunca lo hace. Y el otro hijo que le dice, ay, no, yo no voy a hacer eso. Pero lo termina haciendo. Y Dios conoce tu corazón, amén. Pero mientras estés en la carne, ay, es que el apóstol es bien regañón. Ay, es que todo se enoja. Es que ya la trae conmigo, porque yo pensaba eso. Cuando estábamos en los negocios, decía, ay, es que nomás yo. Pero ¿sabes qué? Ahora valoro el crecimiento y la formación que mi esposo me dio. Ahora valoro los regaños que quizás en ese momento yo tomé.
Porque una vez que nos separamos por 3 meses, añoraba que me llamara la atención. Es más, hasta me sentía como que estaba demasiado libre. O me sentía como que yo decía, y si voy a la tienda ahorita, Giovanni, ¿qué me diría? ¿Que sí o que no? Siempre estaba eso en mi mente, siempre. Entonces, por donde te pase Dios en este momento, por la prueba que te esté pasando, por la autoridad que te esté pasando, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque lo que está haciendo Dios, adivina qué está haciendo con el Padre Espiritual que te mandó. Está machacando tu carne y duele. ¿Quién se ha machucado un día en una puerta? ¿Cómo te queda el dedo? Te punza. Que sientes que tienes un corazón en el dedo. Te duele. Te sale morete. Porque te machaca la sangre. ¿Y sabes lo que está haciendo Dios? Está limpiando nuestro interior. Está puliéndonos. El fuego quema, pero sirve para hacer brillar el metal. El metal, limpiar de la suciedad, de todo lo malo. Y es lo que hace Dios en esta casa. Amén. Vamos a terminar ya 5 minutos. Y acompáñenme por último al libro de Juan. El discípulo que más amaba a Jesús. Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Verso 6 al 8. La palabra dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes? Cuando leí este último versículo, cuando dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué me está diciendo? En lo espiritual no hay lógica. En lo espiritual no hay tiempo. En lo espiritual no hay barreras. En lo espiritual nadie sabe lo que realmente va a pasar. Solamente Dios tiene el control. En lo espiritual no puedes ver, pero puedes percibir. Entonces, cuando tú estás en lo espiritual, quizás hay personas que vienen por primera vez, 2, 3 veces aquí y escuchan que decimos, el Espíritu Santo está en este lugar. Se mueve un espíritu. El Espíritu está aquí en este lugar. Y la gente dice, ¿pues dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden percibir al Espíritu Santo? Porque están en la carne. Porque nuestro pecado pesa mucho. Porque estamos en la carne. Pero cuando vienen y se alimentan de lo espiritual, y se alimentan, y su alma y su voluntad está en el Señor y le dicen, Señor, yo fui pecadora, yo fui pecador, pero de ahora en adelante hágase tu voluntad y no la mía. Como Jesús le dijo a su Padre en el Getsemaní, su carne de Jesús le decía, es más, yo creo que le pasaba la película de lo que le iban a hacer ahí, en la cruz. Y su carne le daba miedo, su carne sufría, pero su carne no lo pudo dominar. Porque si él hubiera estado con la carnotota, hubiera dicho, no hombre, yo mejor me fugo de aquí. Pero él estaba en lo espiritual, él estaba en el Espíritu.
Y porque estaba en el Espíritu y tenía esa conexión con el Padre, pudo ir a esa cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Pudo derramar su sangre. ¿Que le dolía? Sí, sí le dolía. Claro que le dolía. ¿Alguien le han clavado un clavito así, más o menos de este porte aquí? ¿O en el pie? Le dolía. Si tú me dices, ay, pastora, es que duele. Es que usted no sabe lo que yo sufro. Es que usted no sabe por lo que yo he tenido que pasar. Todos tenemos que pasar por ahí. Todos. Pero Dios pagó por ti en esa cruz. Dios quiere que estés en lo espiritual y no lo veas en lo carnal. Dios quiere que tu carne mengue completamente y que te metas en lo espiritual. ¿Sabes una cosa? Cuando tú estás en lo espiritual, el estar en la casa de Dios 3, 4, 5, 10 horas no es nada, nada, porque estás alimentando tu espíritu. Es como cuando tú estás alimentando la carne, cuando tienes hambre. ¿Qué pasa si dejas de comer una semana? Si dejas de comer un mes. Y de repente llegas a una casa donde hay una mesa que tienen, es más, llegas a un buffet. ¿Cuántas horas estarías en ese buffet si tienes una semana sin comer? ¿Cuántos platos te comerías de ese buffet si tienes una semana sin comer? Y quieres más, 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 y no te cansas de comer. Estamos hablando de comida física. Cuando tú realmente quieres y deseas que tu alma se llene de lo espiritual para poder estar conectado con el Padre, que te revele lo que la palabra dice, lo que quiere decir, tú no te cansas. Es más, no te da sueño, no te da cansancio. Y yo escuchaba eso. Yo decía, ay, es que yo soy tan dormilona que quién sabe. Cuando duramos casi 8 meses yendo todas las semanas a Yakima, todas las semanas. Íbamos al servicio allá, nos íbamos los viernes, casi siempre los viernes en la tarde. El sábado no había servicio, pero lo tomábamos como día de familia y el domingo había servicio. Pero resulta que llegábamos el viernes como a las 7:30, 8, tenían servicio el viernes. Salíamos del servicio como a las 10:30 de la noche. Nos íbamos a la casa del pastor Howard y de su familia. Y no nos íbamos a descansar, nos íbamos a comer. Comíamos comida física, sí. Pero nos amanecíamos hablando de la palabra de Dios. Y te digo algo, no daba sueño. No daba sueño. Es más, parecía como que si el tiempo se detenía y de repente veías el sol ya salir. Porque estás conectado en el espíritu, porque estás comiendo comida espiritual. Dame más, 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 más. Y el apóstol preguntaba y preguntaba. Y yo decía, wow, wow. Dice que yo me quedaba maravillada. Entonces tú tienes que desear menguar tu carne y elevar tu espíritu. A través de alabarle a Dios. Si tú eres una de las personas que me digas, pastora, es que se me hace bien difícil orar. Es que aquí en la iglesia sí puedo, pero llego a mi casa y no me dan ganas de orar, o no sé, hay algo que no me conecta con Dios como me conecto aquí. Hey, Dios está en todas partes. Amén. Tu trabajo es alabarle, enamorarlo, para que Él venga a ti, para que Él te hable. Así como conquistaste a tu esposo o a tu esposa, conquista al Espíritu Santo para que te conecte con esa presencia. Amén. Y si en ese momento te dan ganas de llorar, no estás loco o loca. Es el Espíritu Santo que está limpiándote de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa, de toda culpa. Y una vez que te empieza a limpiar, ahora vas y empiezas a pedir perdón. Vas y empiezas a humillarte a la gente que le hiciste daño. So, si tú eres una de las personas que no te puedes conectar en tu casa o que no sabes cómo, te doy una clave que a mí me dieron. Alábale. Pastor, es que yo no me sé ningún corito. Ahí en tu teléfono hay miles y miles en YouTube. Y si tú no te sabes la canción,
Solamente escucha lo que dice. Dios puede hablarte a través de una canción. Dios puede hablarte a través de un niño. Dios puede hablar a través de la palabra, a través de algo que leas, a través de la televisión, un mensaje cristiano. Para Dios no hay límite. Así que en esta hora, mis hermanos, yo los invito a que dejemos la carne a un lado, a que la menguemos nuestra carne. A que si nos da flojera, si no queremos, ay no, es que ya se nos hizo tarde y vamos a llegar tarde al servicio. No, mejor otro día, que al cabo hay muchos servicios. ¿Y qué tal si ese día es el último día? ¿Y qué tal si ese día ya no hay más días? Tiene que ser realmente un privilegio para nosotros, hermanos, venir a la iglesia. Amén, amén. Pero la gente, estamos tan en la carne que se nos hace un peso tremendo. Se nos hace un peso tremendo. Nos podemos desvelar yéndonos a bailes, nos podemos desvelar yéndonos a cenar, nos podemos desvelar yéndonos a viajar. Pero cuando venimos a la casa de Dios, se nos hace eterno el tiempo. Le digo porque cuando yo estaba, en un principio que empezamos ahí, yo decía, ay, pero a mí me llevaban a misa y en 1 hora ya terminaban. El Espíritu Santo nos puede tener aquí hasta las 3, 4 de la mañana. No podemos limitar al Espíritu Santo, ni podemos ponerle tiempo al Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo me dice que ya se va a terminar. Así que vamos a ponernos de pie para orar en esta tarde y darle gracias a Dios por el mensaje que el día de hoy recibimos. Amén. Amén.